No. Lo he abierto y estaba así ya. El tuyo. Vamos a poner ya en marcha. No se podía oír porque no estaba hablando todavía. Ahora creo que sí, ¿no? ¿Qué tal, Luis? ¿Se me oye correctamente ahora? Perfecto. Estaba preparándolo todo de nuevo, otra vez. Que en 10 minutos no da mucho tiempo a hacer cosas. Vamos a ver. Bueno, ahora queda ya una parte un poquito más relajada, donde ya no se ven tantos elementos de Azure, donde nos vamos a centrar en seguridad, privacidad, cumplimiento, algunas opciones que pueden preocupar mucho a la hora de ponerse a utilizar Azure y que por supuesto están contempladas para que si somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión la tomemos con seguridad, y si somos unos de los que tenemos que proporcionar la información necesaria para empezar a utilizar Azure, pues que igual que nos sirva como soporte para poder ofrecer esa información, ¿vale? Vamos a escribir por aquí en el chat para que se vea a todos que ya estamos hablando de nuevo.
Bueno, comentaros también una cosa antes de que lo olvide. Si alguno, por lo que sea, que ahora sé que nos vamos acercando a mediodía y es una hora más mala para lo que es la formación, si alguno tiene que abandonar la formación un poquito antes de tiempo, os ruego encarecidamente que rellenéis el cuestionario de calidad que voy a poner en pantalla y en el chat antes de iros, ¿vale? Y si no lo podéis hacer antes de iros, por lo menos que quede hecho. Es decir, no tiene por qué ser durante esta información, pero que en el día de hoy quede hecho. Entonces, vamos a ver que lo abra. Cuestionario el 17 de enero. Vamos a ver formato. Esta sería la URL y aún así la voy a copiar en el propio chat de la formación. Ahí está. Ahí lo tenéis a mano. Vale, como decía, ahora vamos a echar un vistazo a nuevas opciones. Las opciones de seguridad. Esto, como sucede como en el primer módulo, son nociones que ya no solo son para Azure, sino que son genéricas para cualquier nube y cualquier, incluso si me apretáis, cualquier entorno de informática de TI que vosotros tengáis. La idea es cómo asegurar nuestra red de Azure, cómo se gestiona la identidad en los accesos de Azure, algunas herramientas que hay y características de seguridad, y luego las metodologías, cumplimientos y demás, todo lo que sigue Azure para estar 100% actualizado en lo que en cuanto a ver si lo digo, en cuanto a seguridad en el mundo online y en el mundo de tecnología respecta. Así que vamos a empezar por algo bastante sencillo, lo que es conectividad, la seguridad de la red. Esto es algo que nos puede preocupar bastante, el decidir que nosotros vamos a utilizar una nube, es decir, unos servidores que están en remoto y que tengo que acceder a través de Internet. Pero no nos tiene que preocupar tanto porque hay muchas barreras que impiden que sucedan actividades no deseadas. La primera y esencial, fijaos que aquí habla de defensa en profundidad, eso es un concepto muy habitual en redes, desde que surgieron las capas ISO y la tecnología de actividad en la red, existe lo de que llamamos defensa en profundidad. Y la idea es que haya una capa que funcione como firewall para la siguiente capa. Por tanto, si normalmente nosotros podíamos trabajar en nuestra empresa con nuestro data center y nos fiábamos que ese data center era seguro y que lo que se almacenaba en él era seguro, esa misma fiabilidad la debemos tener ya con los data centers de Microsoft. Fijaos, es la primera capa, la capa de seguridad. La capa de seguridad va a tener una serie de opciones de quién puede acceder, quién no puede acceder a esos data centers y tiene unas buenas medidas de seguridad como un data center con todas las normativas e ISOs en su entorno. Luego veis que hay otra serie de capas que lo que hacen es que nuestros datos estén cada vez más seguros. Los datos, finalmente, el nivel de seguridad depende muchas veces del propio cliente o de nosotros mismos. Hablo como cliente, en este caso me pongo en la situación de nosotros que hemos comprado máquinas virtuales y espacios de almacenamiento para guardar esas fotografías. A nosotros nos denomino como clientes. Entonces, muchas veces la seguridad depende de las características que nosotros hayamos puesto en esos datos. Imaginaos que tenemos un PDF y puede haber un PDF que lleve contraseñas incorporadas o que simplemente esté abierto y que lo podamos retocar con alguna herramienta retocadora de PDFs, por mucho que sea un elemento que no es fácil de escribir como si fuera un documento de Word. Pero aún así, si llegamos desde la física hasta la de los datos, que no os preocupe porque los propios datos que se guardan en Azure están también encriptados. Aparte de que hay algunas herramientas todavía para ocultar más la información de esos datos. Y de ahí, entre medias, pues tendríamos lo que son todas las capas que se van utilizando para tener una red segura y unos datos asegurados dentro de esa red. La primera, como os digo, la seguridad física, después identificar quiénes van a acceder a esa seguridad,
y cambios de control en la infraestructura. Después, las redes perimetrales, que eso sonará a aquellos que trabajéis más con temas de redes, la posibilidad de hacer filtros para evitar los ataques y que se introduzcan en las aplicaciones en nuestra red interna, sino hacer una red intermedia donde ponemos ciertas autorizaciones que deberían ser correctas, pero que no cumplen una serie de características de seguridad. Para eso se crean como dos redes, la red interna donde tenemos todos nuestros elementos y la red perimetral. Por otro lado, por supuesto, las propias redes que nosotros configuremos, pues tienen opciones de segmentación por IPs, de puertos, etcétera. Ciertas normativas también de seguridad al respecto. Por otro lado, también tenemos capas relativas a la computación, a los elementos de computación. Es decir, cuando empezamos a ver elementos de Azure, hablábamos de máquinas virtuales, que es de grupos de escalabilidad, etcétera. Pues todos ellos tienen también la posibilidad de decidir quién puede acceder a ellos y quién no puede acceder a ellos. Incluso aunque se accedan, quién tiene la posibilidad de modificarlos o quién tiene solo modificar de lectura. Quién dice en esos elementos en las propias aplicaciones. Las propias aplicaciones también tienen distintas capas de seguridad para evitar que se puedan alterar el código o que se pueda actualizar en por código de programación. Imaginaos que tiene vulnerabilidades Java y que se pueda modificar el programa de Java por el motivo que sea. Así que todo esto influye para que tengamos un entorno más seguro dentro de Azure. Eso sí, en cualquier caso, siempre en cuanto a seguridad va a haber una seguridad compartida. Salvo que nosotros tuviéramos un servidor o una serie de servidores en nuestro data center de nube privada, en el momento en que nosotros pasamos a infraestructura, platform o software as a service, tenemos una responsabilidad en cuanto a la seguridad. Ahora, igual que teníamos desventajas, por ejemplo, en utilizar infraestructuras, tenemos un inconveniente principal, que es que si nosotros utilizamos infraestructuras, pues Microsoft solamente se encarga de asegurar la seguridad física de las máquinas, de las redes, del data center. Pero si utilizamos infraestructuras, por mucho que tengamos mucha flexibilidad para actuar sobre ellos, pues toda la seguridad lo que nosotros instalemos, los accesos que demos a los usuarios para acceder a esos servidores y demás, quedan en nuestras manos. Fijaos que en el software as a service, Microsoft ya toma partido y ya se encarga de la seguridad en muchos aspectos. Es decir, yo te proporciono una aplicación, esa aplicación me aseguro que sea segura. Es decir, que sea una aplicación que nadie la corrompa, que siempre esté funcional, que los accesos siempre estén disponibles, que el sistema operativo que utiliza esa aplicación esté disponible. Es decir, dejo gran parte de la seguridad de las aplicaciones en manos de Microsoft. Y eso es muy práctico. Mientras que, ¿qué quedan en nuestras manos? Pues si vamos a utilizar Office 365, ¿a quiénes damos de alta en Office 365? ¿A quiénes les damos las URLs, las contraseñas para enganchar con sus aplicaciones, con sus accesos a Office 365? Y las cuentas, ¿cómo las gestionamos? Pues quedan en nuestras manos, en manos del cliente. Sin embargo, en el caso de que estemos utilizando software as a service, tendremos que tener un listado de usuarios, un listado de clientes, un directorio activo. Pues aquí esto es la única seguridad que queda compartida. Microsoft tiene la opción de mantener ese Azure AD de una manera asegurada, de que nadie nos lo altere, pero por otro lado, a quién damos de alta, qué grupos creamos, etcétera, corresponde en nuestras manos. Con lo cual, seguridad compartida. En el caso de Platform as a Service, como veis, hay más elementos de seguridad compartida. ¿Por qué? Pues por ejemplo las aplicaciones. Yo estoy desarrollando aplicaciones, Microsoft no se puede hacer completamente cargo de la seguridad de esas aplicaciones. Hay parte nuestra que corresponde a que en el código no lleven código malicioso y determinadas opciones. ¿Vale? Entonces, con esto yo creo que se explica bastante bien a lo que se refiere cuando hablamos de seguridad compartida. Por otro lado, aparte de estos conceptos más teóricos, luego existen estos elementos más reales. Nosotros, con Azure, podemos utilizar un firewall de Azure.
Entonces, el firewall de Azure nos permite poner determinados accesos permitidos o accesos denegados. Normalmente, lo que hacemos es establecer lo que llamamos una serie de reglas de tráfico y con esas reglas de tráfico pues identificamos que podamos acceder a unas determinadas IPs u a otras. Por ejemplo, siempre buscando, vamos a irnos a Azure para echar un vistazo y ver un poco a lo que se refiere todo el tema de firewalls, de políticas y demás. Tenemos ahora mismo grupo de recursos, lo tenemos por aquí, este de aquí, tenemos una máquina virtual, hacemos un quit, no nos interesa ahora para nada, y tenemos server 1, aquí lo tenemos. Bien, y tenemos por aquí, vamos a ver, seguridad, pero fijaos, cuando esta máquina la hemos creado, server 1, la hemos creado con un Network Security Group. Esto es lo que quería ver, Network Security Group. Entonces, un Network Security Group, antes hemos dicho, vamos a poner no es exactamente el firewall, pero nos puede servir para la idea. Tenemos algo muy parecido al firewall. Fijaos, reglas de entrada, reglas de salida. Aquí me muestra todas. Solo quiero ver las de entrada. Solo quiero ver las de salida. Quiero ver los interfaces que están enganchados. Tenemos un control completo de lo que queramos. ¿Quiero evitar el acceso remoto a esta máquina que tengo por aquí encendida? Pues es tan fácil como decidir que esta regla donde yo permitía escritorio remoto, pues la elimino. Digo, ¿quieres eliminar la regla de escritorio remoto? Sí. Entonces, elimina la regla de escritorio remoto y nadie desde fuera de la red puede conectarse a esa máquina virtual. ¿Por qué? Porque hemos quitado la regla que nos permitía las conexiones remotas. Vamos a hacerle aquí a un outbound, inbound, aquí unas máquinas. Voy a cerrar aquí, la sesión remota desconectará y ahora intento de nuevo hacer una nueva conexión remota. Vamos a ver dónde tenían las descargas. Creo que lo he puesto en el escritorio. Disculpad que vaya moviéndome tan rápido. Server 1 conexión. Conectar. JGC, pongo la misma contraseña. Y doy a aceptar. Certificados y demás. Sí. Y aquí intenta iniciar la conexión remota y si ya se ha aplicado ese cambio de política que yo tenía en el Network Security Group, va a impedir que nosotros accedamos a esa máquina remota. ¿Vale? Bueno, fijaos que lo está intentando, al final va a decir timeout y rechazado. Efectivamente, aquí ha dado un timeout y un rechazado. Pues esta es la idea del firewall de Azure. Nosotros tener una serie de reglas, coger una posibilidad de incluso analizar lo que ha ido sucediendo con esas distintas reglas y que hay distintas herramientas de Azure, las intermediarias con la red, como puede ser el Gateway o el Web Application Firewall, distintas herramientas que precisamente lo que hacen es poner un firewall intermediario para poner medidas de seguridad con respecto a una red. Nosotros hemos utilizado una segunda herramienta ahora mismo para probarlo, que no es exactamente el Azure Firewall, pero es la misma conclusión. Además del firewall, tenemos algunas herramientas un poquito especiales. Por ejemplo, Microsoft, una de las cosas que intenta evitar al máximo son, sabéis que hay por la red publicados virus, malwares, spywares, etcétera. Pues uno de las aplicaciones que más problemas producen en las distintas empresas son la denegación de los servicios. ¿Cómo se llega a ese aspecto, la denegación de servicios? Pues en muchas ocasiones simplemente, por ejemplo, hay una aplicación que permite 6 conexiones y que haya un servidor maligno que esté intentando hacer esas 6 conexiones constantemente. ¿Qué sucede? Que a lo mejor nosotros que tendríamos acceso a ese servidor, al estar saturado ese servidor intentando responder a esas solicitudes de ese servidor maligno, no puede darnos acceso. Se nos da una denegación a un servicio cuando nuestro servidor que nos lo ofrece parece que está correcto
y cuando además no vemos nada anómalo, salvo en el hecho de que si analizáramos despacio veríamos que hay en la red una saturación a lo mejor de solicitudes o en cualquier categoría de la CPU y demás una actividad no deseada. Entonces, hay dos niveles de la denegación de servicio dentro de Azure y entonces en uno de ellos está habilitado por defecto en nuestra plataforma de Azure, que siempre monitorizará en tiempo real nuestra plataforma de Azure para intentar evitar la denegación de servicio con ese nivel. Y luego hay otro que es el estándar, del Basic pasamos al estándar, que lo que hace es añadir opciones adicionales para que podamos evitar todavía más las sugerencias que nos indica Microsoft con la denegación de servicio. ¿Qué otras opciones adicionales? Pues por ejemplo, unos algoritmos de Machine Learning incorporados dentro de las herramientas de detección de denegación de servicio, políticas que se pueden implementar en los balanceadores de carga de Azure, etcétera. Opciones adicionales. Pero lo importante es que sepamos que por defecto esta parte del servicio de denegación de servicio que existe de Azure ya existe. No nos tenemos que preocupar por ello porque intenta que ya que tenemos, imaginaos un servidor web activo, que podamos conectarnos a ese sitio web que nosotros tenemos activo. Por otro lado, el Network Security Groups, que es justo lo que os he mostrado antes. El Network Security Groups es algo parecido al firewall, que son elementos que nosotros enganchamos para filtrar el tráfico y que lo que hace es gestionar una serie de políticas. Una serie de políticas que revisa a la hora de que nosotros queramos hacer unas conexiones o no. Entonces, esas políticas asignan una serie de reglas, ya sea por ejemplo por puerto, por IPs, por lo que nosotros necesitemos. Y lo importante es que esas políticas, voy a volver a ponerla aquí en el Network Security Group, que por eso no lo he quitado, lo que tienen es una serie de prioridad. A mayor prioridad, aplica primero esa política. A menor prioridad, la aplica después. Es decir, ¿se cumple una de las reglas que nosotros hayamos puesto en una política? Pues esa es la que se aplica. No se sigue mirando a la que tiene menor prioridad. Con lo cual, es importantísimo saber que las políticas se aplican en orden de mayor prioridad a menor prioridad. Porque si ponemos que accedemos desde 50 tipos de políticas diferentes y una con mayor prioridad que dice que no podemos acceder, pues no podemos acceder a ese recurso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos distintas herramientas que nos ayudan a gestionarlas. Por ejemplo, las reglas de seguridad efectivas, las que realmente se están aplicando. Aquí lo que nos dice, fijaos, es algo parecido a cómo funcionan en los servidores. No sé si lo habéis hecho alguna vez en un servidor de Windows. Bueno, ahora cuando termine de cargar, nosotros ponemos un servidor, indicamos el interfaz que queremos hacer y nos dice cuáles son las políticas que realmente se están aplicando para poder acceder a ese servidor. Nos da ayudas en el caso de que tengamos cientos y cientos de políticas y estemos un poco perdidos de cómo se están aplicando para los accesos. Por aquí tenemos los Application también Security Groups. Entonces, cuando nosotros tenemos una serie de aplicaciones, inicialmente los Network Security Group pueden resultar un poco insuficientes. ¿Por qué? Porque no están todas las opciones de filtrados. Entonces, imaginaos que tenemos varias aplicaciones que todas trabajan con el puerto 37. Y como todas esas aplicaciones trabajan con ese puerto, el puerto 37, podemos agruparla a lo que llamamos un grupo de seguridad de aplicación, indicando una serie de políticas, una serie de características y de reglas para que todas las redirecciones de tráfico que hacen por el puerto de 37 entren por un determinado sitio o para que solo podemos conectarnos a las aplicaciones por otros puertos de los que tengamos abiertos. Es como unos detalles adicionales para el tema también de seguridad, ¿vale? Application Security Groups. Por otro lado, antes hemos comentado que en las capas de red nosotros teníamos también la posibilidad de soluciones de poner
una red perimetral o simplemente una capa de red con la que trabajemos nosotros. Aquí son dos descripciones, es decir, cuando nosotros hablamos de nuestra capa de red, pues al fin y al cabo estábamos hablando, el networking layer, como lo denomina aquí, pues básicamente lo que estamos haciendo es todos los equipos que forman parte de esa red pueden hablar entre sí y están, digamos, aislados en una única red. Un aislamiento a nivel de red. Sin embargo, en algunas ocasiones nos interesa que cuando antes de acceder a esa red pongamos un mecanismo intermediario. Un mecanismo intermediario que a lo mejor nos puede asignar una máquina que se está conectando en remoto a una IP temporal, lo que queramos, pues ahí es lo que llamamos una red o una capa perimetral, una red perimetral. Y esto es lo que permite precisamente lo de lo que he comentado antes, los de denegación de servicios, los DDoS, la protección de DDoS que nosotros conseguimos y los firewall de Azure. Esa es la idea de esas dos definiciones de redes. Bueno, eso en cuanto un poquito una introducción a la seguridad. Pero la seguridad pues sirve de poco si no controlamos las identidades, los usuarios que van a gestionar las distintas redes. Entonces, para eso hablamos de lo que llamamos de lo que denominamos los servicios de identificación o de identidades de Azure. Primero, una descripción más que necesaria. Autenticación contra autorización. No es lo mismo, aunque van de la mano. Autenticación es la primera fase, lo que hacemos siempre para identificar distintos usuarios. Por ejemplo, nosotros podemos tener un Azure AD y ese Azure AD tendrá los 240 usuarios que he indicado previamente. Entonces, cuando un usuario mete su usuario y su contraseña, debería autenticarlo correctamente porque efectivamente existe como usuario. Si un usuario pone un usuario y una contraseña que no existen, pues no queda autenticado. Es decir, le damos un acceso legítimo con unas credenciales a una serie de recursos, en principio, genéricos. Ahora, la segunda parte, la autorización, va más allá. Determina qué persona, siempre hablamos de personas, pero podemos identificar también como aplicaciones, como servicios, qué aplicaciones, qué personas pueden acceder a determinados servicios, a determinadas máquinas de Azure. A eso es a lo que llamamos autorización. Por tanto, podemos tener muchos usuarios autenticados y seguro que tenemos muy pocos usuarios autorizados. Eso sí, en la autorización no solamente indica que podamos acceder a unos determinados recursos, sino que definimos exactamente las características de lo que tiene que actuar sobre esos recursos. ¿Vale? Yo creo que queda suficientemente claro. Pero esto es importante para aquellos que no trabajéis normalmente con un departamento TI y que no sepáis la diferencia entre ambos. Claro, cuando hablamos de autenticación y autorización, hablamos casi siempre de un directorio activo que está on-premise, en una máquina, en un servidor que nosotros tengamos, o hablamos de Azure Active Directory que tengamos en una máquina, en un servicio que tengamos dentro de Azure. Ojo, que no os dé pereza empezar a jugar un poco con Azure Active Directory, porque entre otras cosas, la versión básica estándar de Azure Active Directory es gratuita. Podemos empezar a crear usuarios y ver cómo funciona un poquito al respecto, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones de autenticación y de autorización nos ofrece Azure Active Directory? Pues principalmente la autenticación, pues son los distintos usuarios que vamos a ir nosotros creando dentro de ese Azure Active Directory. Y los grupos donde vamos aunando a esos usuarios. Es muy incómodo si tenemos 240 usuarios. Imaginaos si eso no es poco en relación con empresas grandes y tenemos miles de usuarios, a estar dando permisos y quitando permisos a cada uno de esos miles de usuarios. ¿Vale? Y luego, con esos usuarios, permitiremos la autorización para acceder a determinadas aplicaciones. Y esas aplicaciones pueden todas formar parte de Azure y no hay nada peor que tengamos 3 pestañas en un navegador. En una venga acceso a Office 365, en otra accedamos a un correo online y en otra accedamos a una aplicación que estaba subida en Azure de Machine Learning, por ejemplo. Y que en cada una de ellas nos pida el usuario y la contraseña.
Pues en Azure Active Directory se implementa el Single Sign-On, es decir, el acceso sencillo. ¿Qué significa el acceso sencillo? Que no nos pida constantemente el usuario y contraseña cuando ya le hemos metido para un usuario, está autenticado, está autorizado y accede a un determinado servicio. Si está autenticado, no hace falta autenticarlo para otros servicios. Luego, esto nos sirve para gestión de equipos, usuarios, aplicaciones, es decir, business to business to customer, distintas posibilidades de identificación y de servicios. Vale. Azure AD, ¿cómo es? Pues fijaos, vamos a entrar en Azure, vamos a entrar en... Yo aquí tengo en favoritos, tengo ya puesto Azure Active Directory. Entonces directamente cuando entro en Azure Active Directory me da información exclusivamente como si fuera un directorio activo de Azure. Puedo crear usuarios, puedo crear grupos, establecer usuarios, establecer relaciones, establecer licencias de las aplicaciones que pueden utilizar los usuarios, resetear las contraseñas de los usuarios, notificaciones. Tiene un montón de opciones que podemos probarlas directamente. ¿Ok? Así que veáis que es muy sencillo de utilizar y echarle un vistazo cuando tengáis un poquito de tiempo. Eso en cuanto a las identidades, en cuanto a la autorización, en cuanto a la autenticación. Pero ¿qué sucede con la autenticación? Y más cuando tenemos un single sign-on, es decir, un único usuario y contraseña para acceder a un montón de aplicaciones, que nos tenemos que asegurar que ese usuario y contraseña son buenos, no simplemente es algún usuario y contraseña que hemos robado a otro usuario y otra contraseña. Entonces, muchas veces para dar mayor seguridad a ese inicial single sign-on se pone una multifactor authentication, una doble o triple autenticación. ¿Qué significa? Pues significa que no solamente sirve con un usuario y contraseña, sino que a continuación debemos introducir, por ejemplo, un código que lo obtenemos con una llamada telefónica o un mensaje de texto, o incluso en algunas ocasiones, como en el ejemplo visual que vemos aquí, pues que nosotros accedamos con un usuario y una contraseña, pero luego tengamos que enlazarle una tarjeta inteligente, si es un ordenador fijo, y introducir la tarjeta inteligente y que identifique que efectivamente corresponde a nuestro usuario y contraseña. Una doble seguridad. Esa es la idea. Ya que podemos con un single sign-on abrir cientos de aplicaciones, que por lo menos cuando nos hemos autenticado, que sea correcta esa autenticación. ¿Vale? Esto lo habréis sufrido mucho en muchas aplicaciones web que encontráis online, que os dice, asegúrame que eres tú, identifícame la cantidad de montañas que se ven en estas imágenes. Y muchas veces, incluso esas imágenes son regular, no tienen una buena calidad y es difícil hacer la doble autenticación por culpa del sistema que se ha escogido para la doble autenticación. Bueno, herramientas. ¿Qué herramientas tenemos para el tema de seguridad y qué características tenemos? Pues la primera es el Azure Security Center. El Azure Security Center es un servicio de monitorización que proporciona protección para todos los servicios que tenemos en Azure, pero no solamente los que tenemos en Azure, sino si tenemos entornos mixtos o nubes híbridas donde tenemos servicios también que estén en nuestra nube privada y on-premise. Por tanto, es un sistema que nos permite analizar, identificar ataques e investigar qué es lo que está sucediendo, que nos da información en tiempo real para analizar los puertos, que nos monitoriza los servicios tal como están funcionando o si tienen algunas vulnerabilidades, con lo cual es una herramienta, es la principal versión que nosotros tenemos dentro de Azure. Entonces, ¿cómo la ponemos en marcha? Está puesta en marcha. En el momento en que tenemos Azure Security, una suscripción de Azure, ya tenemos esta aplicación en marcha con la versión o la capa o el nivel free, el nivel gratuito. Entonces, esto en este caso lo único que hace es dar ciertas recomendaciones para Azure. Luego hay otro nivel, el nivel estándar,
que este nos permite incluso hacer algunas opciones de monitorización continua, de detección, de analizar también no solamente los elementos de Azure, sino los recursos que están, como he dicho antes, en una nube privada, pero eso sí que nos hace falta un segundo nivel, modificar el acceso a estándar en la suscripción. ¿De acuerdo? Así que la primera herramienta de interacción. Bueno, aquí nos indica a continuación de cómo funciona y cuál sería la ruta de identificar las distintas actividades y cómo lo tendríamos que hacer. Pero bueno, esto es algo más teórico. Listo. Segundo elemento de Azure. Las bóvedas de claves de Azure. Esto es un elemento muy fácil de crear, que es un recurso como si quisiéramos crear una máquina virtual, que nos permite almacenar toda esa información que a veces la tenemos guardada donde no debemos. Es decir, quien no tiene algún documento de texto, algún Excel, algún lugar donde tiene guardadas algunas contraseñas en su equipo físico. Pues la idea es que no tengamos guardada ese tipo de información nunca en ningún equipo de manera visible. Así que, ¿qué podemos guardar ahí en los Key Vault, en las bóvedas de claves? Pues guardamos información secreta, guardamos claves valores. Imaginaos que nosotros necesitamos a unos usuarios, les hemos dado unos códigos de acceso a una aplicación, pero según el usuario tienen cada uno un código. ¿Por qué no guardarlos aquí en una bóveda de Azure? Donde cuando intentemos ver cuál es el código que hemos dado a cada usuario, sería la segunda opción, Key Management, pues nos mostraría solamente la clave que hemos dado, pero no el valor que le hemos puesto. Tendríamos que pulsar en un iconito para poderlos ver. En cualquier caso, todo lo que hace el Azure Key Vault, aunque tiene distintas opciones para administrar incluso certificados, que no lo he comentado, pues todo lo que hace es encriptarlo. O sea, nadie que no esté en Azure va a poder verlo y aparte la información que almacena en los Key Vaults está encriptada. Entonces nos sirve como una buena medida de seguridad para utilizar elementos seguros, elementos almacenados de forma segura en algún lugar, en algún repositorio. Este es el repositorio donde guardamos claves, valores, certificados, etc. Luego tenemos Azure Information Protection, es decir, la protección de información de Azure. Esto lo que nos sirve, hay algunos roles y características de los servidores de Microsoft que hacen algo parecido, que la idea es darles ciertas características a los documentos que nosotros vayamos guardando y que solo vamos a poder acceder a esos documentos si tienen las características que nosotros queremos. Tan fácil como, para que me entendáis, tengo 6 documentos y solo en uno de ellos, a la hora de almacenarlo, le pongo una etiqueta con esta herramienta, una etiqueta que dice privado. En el momento que intento acceder a cualquiera de ellos, pues solo los usuarios que tienen acceso a los documentos que pone privado lo podrán ver. Cualquier otro intentará abrirlos y dirá, no tienes acceso a este documento. Con lo cual, ¿cómo se logra esto? Pues de dos maneras. Hay una serie de reglas que nosotros establecemos como administradores, indicando quién puede acceder y quién no puede acceder a documentos, según los roles que tenga cada usuario. Y por otro lado, tenemos que etiquetar, tenemos que poner esos valores en esos documentos para que efectivamente se almacenen de forma adecuada. Entonces, es como, digámoslo así, organizar y etiquetar todo lo que nosotros vayamos almacenando para que luego, según qué etiquetas, tengamos unos accesos o no tengamos esos accesos. ¿Vale? Creo que se entiende correctamente. Luego tenemos Azure Advanced Threat Protection. Es decir, esto es una solución que lo que hace es intentar identificar cuando hay atentados de seguridad contra contra mis cuentas, contra mi suscripción de Azure, mis recursos de Azure. Entonces, la idea es que nos analice pues intentos, imaginaos que hay 600 intentos desde una única IP en un intervalo de 10 minutos. Pues eso tiene que identificarse en algún sitio como un intento sospechoso. Luego a lo mejor no lo es, a lo mejor nosotros tenemos una aplicación que hace esos reintentos o a lo mejor efectivamente hay por ahí un servidor que está intentando hacer unos ataques para obtener unas contraseñas. Pues aquí lo que hace este servicio es darnos todas las sugerencias y avisarnos. Entonces,
ahí nos puede avisar de varias maneras. Mediante una serie de sensores en los controladores de dominio, mediante los servicios que nosotros tengamos, pero el caso es que esta herramienta, sobre todo os sonará para aquellos que trabajáis con Office 365 como administradores, pues lo que nos sirve es para darnos avisos, avisos de que algo ha ido mal y de actividades que debemos hacerlo, o algo se supone que ha ido mal, ¿ok? Así que ya tenemos algunas herramientas de seguridad. Por otro lado, gobernanza, gobierno, metodologías de gobierno. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a cómo adaptamos lo que nosotros necesitamos, esa seguridad, esas máquinas que nosotros creamos, esas características, a lo que nosotros vamos a necesitar de crear en Azure. Necesitamos 6 máquinas virtuales. ¿Qué seguridad necesitamos ponerle a esas 6 máquinas virtuales? Pues la idea es adaptarlo a los requisitos de nuestro negocio y a las soluciones que nos ofrece, por supuesto, Azure. Entonces, en primer lugar, empezamos con lo que llamamos las políticas Azure. Nosotros, con Azure, hay un servicio que ya existe dentro de Azure que nos permite crear y administrar políticas. Y diréis, ¿y por qué nos hace falta esta gestión de políticas? Pues mirad, por ejemplo, entre otras cosas, porque si hay algo que diferencie claramente un directorio activo de un Azure AD, es que las políticas de grupo del directorio activo no existen en un Azure AD. Con esa única frase ya os estoy dando muchas pistas. ¿Qué significa eso, traducido a los que no habéis trabajado nunca con políticas de grupo? Tradicionalmente tengo 600 ordenadores en una oficina y un servidor que los gestiona. Ese servidor que los gestiona indica por unas políticas que tiene instaladas ese servidor, gracias al directorio activo, que los usuarios cuando accedan a sus sesiones no pueden acceder al panel de control. Eso es una política de grupo que se envía desde el servidor a los distintos clientes. Pues eso no lo podemos hacer con un servidor de Azure y el directorio activo de Azure. Eso hay que hacerlo de otra forma. Pues para eso se han creado las políticas de Azure. La idea es la misma, es indicar cuáles son los recursos que vamos a utilizar, cuáles son las características que nosotros queremos identificar y luego coger varias herramientas para gestionar esas políticas. ¿Cómo? Pues básicamente en 3 fases. La primera fase, hacer una definición de una política, es decir, las reglas que nosotros queremos aplicar a los recursos de Azure. Después, decidir realmente, tras saber cómo se van a aplicar, a qué recursos queremos aplicarlo. A lo mejor es una política que solo se aplica a 2 de nuestras 6 máquinas virtuales. Y en última parte, por supuesto, siempre echándole un vistazo a los resultados de esas reglas, de esas condiciones que nosotros hemos puesto con las políticas. Esa es la idea con la herramienta de políticas. Sin embargo, como con Azure podemos poner muchísimas políticas, ahí existe otro elemento llamado las iniciativas de políticas. ¿Qué es esto? Pues básicamente agrupar políticas. Es algo tan sencillo, aunque lleve este nombre un poco curioso. Entonces, la idea de las definiciones de una iniciativa es coger múltiples políticas y agruparlas en una unidad de manera que podamos saber si están funcionando correctamente, si las queramos implementar a otro grupo de recursos diferentes, si queremos hacer lo que queramos con ella, en vez de ir política a política. Es como el tradicional grupo de recursos, pues en este caso se llama las iniciativas de políticas. Por supuesto, cuando hacemos esa agrupación de reglas agrupadas en políticas, agrupadas a su vez en iniciativas de políticas, las asignamos a un grupo de recursos, a un grupo de máquinas, a lo que queramos. Eso es lo que llamamos asignaciones de iniciativas. Además de eso, que es interesante, pero esto lo es mucho más. RBAC. En Azure lo vais a ver constantemente por todos lados. Cuando nosotros damos acceso a los recursos de Azure, lo que hacemos es el control de acceso basados en recursos, es decir, leer estas letras en sentido contrario. ¿Cómo?
Pues inicialmente nosotros podemos tener un montón de usuarios definidos en el directorio activo, un montón de servicios, un montón de aplicaciones, usuarios que pueden, o aplicaciones que pueden actuar como si fueran usuarios, pero también tenemos por otro lado un montón de descripciones de roles. Roles que permiten crear máquinas virtuales, crear y administrarlas, actualizarlas, retocarlas, solamente ver cada uno de los roles. Hay un listado de roles bastante amplio en Azure, aparte de los roles principales de administración del propio Azure en sí. Y entonces lo único que tenemos que hacer es asignar esos roles a distintas personas, aplicaciones o lo más habituales, a grupos de usuarios que tengan que hacer determinadas actividades. Esa es la idea. Entonces, siempre que nosotros tenemos una serie de máquinas y queremos que alguien trabaje con esas máquinas, lo primero que hacemos es indicar cuáles son los usuarios que van a poder trabajar con esas máquinas. A esos usuarios identificamos si son desarrolladores, son administradores, lo que queramos. En el momento en que identificamos qué tipo de trabajo van a hacer, les asignamos el rol. Y luego ya, al asignarle esos roles, ya directamente el acceso basado en roles, lo único que tendrá que identificar es qué rol tienen para ver qué actividades pueden realizar en esas máquinas. ¿Dónde lo aplicamos el acceso basado en roles? Pues en algunas ocasiones, fijaos, este esquema que aparece aquí a la derecha, lo único que nos quiere decir es que asignamos los roles directamente en la suscripción o en cada uno de los grupos de recursos. Porque si no asignamos en los grupos de recursos el control de acceso basado en roles, pues directamente tendrán los que hayamos dicho en la suscripción. Si los vamos definiendo, detallando en los grupos de recursos, entonces lo que tenemos es mayor profundidad, mayor granularidad, como bien decimos, en los sistemas modernos. Además, dentro de los grupos de recursos hay recursos y ahí también podemos establecer una serie de accesos según los usuarios que vayan a utilizarlos. Comentar que a veces nos interesa algo muy sencillo, simplemente establecer bloqueos. Se puede establecer bloqueos, por ejemplo, a nivel de suscripción, donde nosotros indiquemos que no podemos crear más de 5 máquinas virtuales para evitar unos gastos innecesarios, o se pueden crear bloqueos, por ejemplo, a nivel de grupos de recursos, por ejemplo, indicando que no queremos eliminar un determinado grupo de recursos. ¿Es muy difícil de aplicar? No, para nada. Vamos a irnos a Azure. Me voy a ir a mi grupo de recursos, Resource Groups, y aquí a Demos 17 de enero, fijaos que es algo que no he hecho antes, pero es lo primero que tenía que haber hecho. Tenía que haber hecho Pin to Dashboard. De tal forma que ahora, en vez de siempre ir a grupos de recursos y demás, yo me tendría que haber ido a Dashboard. Y aquí tengo mi grupo de recursos directamente, que además lo puedo agrandar un poquito, pues si hay más grupos de recursos, y listo. Ya tengo los recursos de un vistazo en ese grupo de recursos en mi panel principal. Bueno, lo que quería ver era más allá, no solamente los recursos, sino en mi grupo de recursos, vamos aquí a Demos 17 de enero, en las configuraciones de mi grupo de recursos, fijaos que aquí hay una sección dentro de las características que se llama bloqueos. Y yo puedo decidir que este grupo de recursos le voy a añadir un bloqueo. Añadir, bloqueo. Tipo de bloqueo. Delete. Notas. No borrar. Ok. Ya tengo añadido un bloqueo a ese grupo de recursos. Voy a intentar borrar el grupo de recursos. Si está bien implementado el bloqueo, no debería dejar borrarlo. Entonces me voy al Overview del grupo de recursos y anteriormente hemos borrado otros grupos de recursos pulsando aquí, Delete. Nos va a decir, dime, vemos 17 de enero. Quiero borrar este grupo de recursos. Delete. Nos dice, no he podido borrarlo. Hay un bloqueo. Mientras el administrador no quite el bloqueo, tú no puedes borrar ese grupo de recursos.
Aquí a lo mejor se ve un poco tonto porque dice, bueno, pues lo quito, lo borro, pero es que este bloqueo a lo mejor lo ha puesto un administrador y al portal no podemos hacer ningún usuario. Lo estamos haciendo todo a través de PowerShell y no podemos quitar los bloqueos y demás. Con lo cual, que veáis que es muy sencillo establecer bloqueos y que no todos los bloqueos significan lo mismo. No es lo mismo poner un bloqueo de yes y no, es decir, read only significa que yo puedo leer los recursos, pero no puedo actualizar, no puedo borrar. Not delete significa que sí puedo actualizar, ¿vale? Por eso nos pone esas dos opciones. ¿Cuál es el que tendría que haber puesto yo actualmente a ese grupo de recursos? Pues, por ejemplo, read only, que no se pudiera hacer nada, que no se pudiera modificar ni las aplicaciones. No. Ahora lo único que he dicho ha sido que no se pueda borrar. ¿Podría actualizar? Sí. ¿Ok? Por otro lado, tenemos también los, detrás de los logs, los blueprints. La idea es que muchas veces nosotros queremos repetir lo que decíais anteriormente por el chat. Queremos repetir el despliegue de máquinas virtuales, queremos repetir a ver si lo digo, los recursos, los roles que nosotros hemos asignado a usuarios, etcétera, y a veces no es tan fácil si no utilizamos alguna herramienta que nos ayude a descargarnos como plantillas. Pues estos son los Azure Blueprints. Los Azure Blueprints lo que nos permite es, cuando nosotros creamos un blueprint, lo que hacemos es crear una plantilla donde podemos guardar las asignaciones de roles, políticas, las plantillas de los recursos que hemos desplegado, los grupos de recursos, etcétera. De tal forma que cuando posteriormente queremos hacer, a lo mejor, imaginaos en un segundo, una segunda suscripción exactamente lo mismo, lo único que hay que hacer es coger ese blueprint y hacer un despliegue de esa plantilla, de ese blueprint, ¿vale? Así que puede ser muy práctico y nos ayuda a utilizar esos ficheros que ya sabéis que tenían un formato de tipo JSON. Más cosas que tengan que ver a la hora de volver a desplegar, de volver a el gobierno de las suscripciones. Bueno, aquí no me voy a meter mucho, pero básicamente a tener en cuenta accesos, suscripciones, límites que nosotros tengamos, facturación, que eso es muy importante a la hora de que nosotros podamos crear más elementos o menos elementos. Etiquetas, esto es algo muy sencillo y muy práctico en Azure. Todo lo que nosotros tengamos en el portal de Azure, fijaos aquí, yo tengo un grupo de recursos, puedo etiquetarlo. El grupo de recursos, poner que este recurso pertenece a un determinado proyecto. ¿Y a qué proyecto? Al proyecto sesión online. Listo. ¿Puedo ponerle más etiquetas? Todas las que quiera. De tal forma que cuando luego me ponga a buscar grupos de recursos que estén dentro de un determinado proyecto llamado sesión online, pues solo aparecerá este, no aparecerán los otros. ¿Vale? Esa es la idea de las etiquetas. Es un clave valor. Esa es la idea. Monitor. Pues esto es como el monitor de Windows, exactamente igual. La idea del monitor es que nos ofrezca información de lo que está sucediendo en nuestro sistema y nos dice la disponibilidad, el rendimiento y nos permite monitorizar los datos de una aplicación, el sistema operativo, los recursos que estamos utilizando, las suscripciones, todo ello, pues nos permite hacer un análisis de una manera un poquito rápida. Como veis, no entro en profundidad, lo único que nos hace falta es que nos suenen un montón de herramientas que podremos utilizar en el futuro en Azure. Azure Service Health, este igual, os digo lo mismo que antes con lo de el Threat Management. Los administradores de Office 365 ya habréis visto una herramienta así. Nos sirve para decir si nuestra zona de Azure está correctamente o si hay algún problema con las aplicaciones, con las máquinas, directamente con el propio Azure, etcétera. Nos va a hacer en todo momento un análisis de la situación de nuestro Azure. Y nos va a indicar que a lo mejor si estás volviéndote loco porque no puedes conectarte a una máquina virtual, pues justo a lo mejor acaban de surgir un problema con esas máquinas virtuales en el data center donde las tengas implementadas. Con lo cual, antes de buscar soluciones
a algo que no sabemos si es culpa nuestra, primero vamos a asegurarnos de que realmente es culpa de lo que hemos hecho con ellas. Monitorizar. ¿Cómo monitorizamos? Pues analizamos, miramos las respuestas. ¿Cómo visualizamos todo lo que nos ofrecen, todas las herramientas que nos ofrecen datos? Pues, por ejemplo, podemos utilizar una herramienta como Power BI, uno de los productos estrellas actualmente de Microsoft, que nos permite pasarle una grandísima cantidad de datos y sacar estadísticas y sacar ideas de lo que está sucediendo en el sistema. ¿Vale? Bueno, igual, esto es un poco más descriptivo. Esta parte, aparte de las herramientas, pues esta es más como para indicarnos las distintas posibilidades que tenemos con Azure para saber que está cumpliendo los requisitos de seguridad que se piden en cada uno de nuestros países. Entonces, aquí es un pequeño repaso de todos los conjuntos de cumplimientos que se incluyen con Azure en cada uno de los países. Fijaos que lo he repetido 2 veces, lo de en cada uno de los países, porque Microsoft no cumple una serie de requisitos para todos los países donde despliega los data centers, sino que exclusivamente va mirando donde despliega los data centers y va atendiendo a las necesidades del país donde está implicado ese data center. Es decir, tenemos información asociadas a las ISOs, tenemos, o sea, cumple con las normativas de las ISOs, cumple, imaginaos que estamos en Europa y en España, la Ley Oficial de Protección de Datos o la Regulación de Protección General de Datos, que realmente se denomina así, GDPR. Todo ello nos da información de las herramientas que se han utilizado para seguir las características de Azure. Es decir, resumiendo, ¿utilizamos Azure o no? Sí. ¿Cumple todas las normativas de seguridad que necesitamos? Aquí tengo el listado. Y de hecho, hay un par de URLs en el Trust Center, en el elemento de confianza de Microsoft, que ahí podéis ir directamente a echar un vistazo detallado de cada una de ellas y de cómo se consigue cada una de ellas. Luego está el Microsoft Privacy Statement, que esto básicamente es un elemento que identifica qué elementos gestiona Microsoft y para qué, con qué fin gestiona esos elementos Microsoft, con lo cual aquí hay una especie de identificación de qué es lo que hace Azure con esos datos y cómo los gestiona, básicamente. El Trust Center es un sitio web donde tiene toda la información necesaria acerca de cómo aplica Microsoft la seguridad, la privacidad, el cumplimiento, etcétera. Esta es la herramienta principal que tenemos que echar un vistazo en concreto cuando queramos saber si vamos a cumplir o no vamos a cumplir determinadas normativas de seguridad legal, sobre todo. ¿Vale? Esta es la idea de este centro. Por otro lado, el Service Trust Portal. Este es un servicio que aloja el administrador de cumplimiento de Microsoft, de Azure. Y esto lo que nos sirve es para obtener ¿qué? Para obtener documentación, para obtener información de cómo obtener determinadas certificaciones y determinadas autorizaciones de seguridad. Es decir, si quiero conseguir una determinada ISO, a utilizar el Service Trust Portal, que ahí viene en documentación con por ejemplo, un Excel de cómo seguir paso a paso la ISO 27001, en el caso de que fuera nuestro caso. ¿Vale? Ahí viene de todo, no solamente ISOs, vienen también las SOC, NIST, FedRAMP, etcétera, o incluso las leyes de protección de datos también. Todas ellas están aquí identificadas en este portal. Es como un portal más documentativo o de documentos. Por otro lado, otro portal, el Compliance Manager, el administrador de cumplimiento, este lo que nos permite es analizar si estamos ya cumpliendo todos los requisitos, pues al utilizar el Office 365, un Dynamics, Azure, etcétera. Nos analiza paso a paso si tenemos las características necesarias para que este sistema sea seguro. Y por supuesto,
¿Cómo nos lo analiza? Pues dando una puntuación. Es como cuando nosotros cogemos un equipo en Windows y le damos un análisis para que nos diga la evaluación de nuestro equipo. Y nos diga, pues con el hardware que tiene y la velocidad que lleva, pues tiene una evaluación de 5 o tiene una evaluación de 2. Pues aquí exactamente lo mismo. Bueno, aquí habla de algunos de los servicios de gobierno y especialmente de Estados Unidos. Ya sabéis que esta documentación se hace directamente desde Estados Unidos. Un momento. Disculpad. Entonces, son los servicios que se ofrecen desde Estados Unidos. Por otro lado, en la transparencia a continuación nos habla un poquito también de China. ¿Por qué de China? Por lo que os decía, todas las características, todas las restricciones que tiene en cuanto al uso de la red nos afectan directamente con el uso de Azure. Entonces, nos sirve con una instancia de esta aplicación, separar los servicios que tengamos localizados en China de otros servicios que tengamos en otros data centers, ya se cumplan normativas que nosotros tengamos en nuestro Azure. Esa es la idea. Y cumplir, por supuesto, con la normativa china. Así que, ¿podemos utilizar Azure en China? También podemos utilizar Azure en China. Así que con eso hemos echado un vistazo básico a temas un poco de seguridad, de cumplimiento y demás. Como veis, era un poco más denso, pero por otro lado, más denso en cuanto, bueno, a lo mejor algunos de vosotros pertenecéis a un departamento más burocrático, pero por otro lado más sencillo, menos cantidad de elementos. Y ahora, para terminar, quedaría el último módulo, pero el último módulo hay parte que nos interesa demasiado, entonces voy a reducirlo a lo súper esencial. El módulo 4, que son precios y soportes, pues voy a ir casi al grano de lo que nosotros tenemos. Vamos a ver. Lo primero, que hay distintos tipos de suscripciones. Anteriormente me preguntasteis al principio del chat los distintos tipos de suscripciones o qué era una suscripción. Pues una suscripción es lo que nos permite crear un entorno aislado de recursos dentro de Azure, pero además existen las suscripciones gratis, las suscripciones las tradicionales, las de donde vamos pagando si vamos consumiendo Azure, las suscripciones donde llegamos a un acuerdo con Microsoft para que nos rebaje unos precios, unos determinados recursos. Las suscripciones de Student, que son como las free, pero con una característica un poco especial a la hora de darlas de alta. Y las suscripciones que van a través de un manager o múltiples suscripciones. ¿Ok? Suscripciones free. Tiene una cosa muy buena, que es que nosotros tenemos servicios de Azure 30 días de manera gratuita y nos dan un crédito de $200, 170 euros aproximadamente. Entonces, es un saldo inicial que lo podemos empezar a utilizar ya en Azure. Fijaos que a lo mejor a algunos os suenan los pases de Azure. Los pases de Azure son algo parecido. Son también suscripciones de 30 días, pero en vez de ser $200, son para cursos y son solo $100, es decir, unos 80-85 euros aproximadamente. ¿Vale? Pero el efecto es lo mismo. ¿Cómo se utilizan? Nada, una vez tenemos creada la suscripción, lo único que hace falta es crear los recursos y trabajar como si fuera cualquier otro tipo de suscripción. Cuando se agotan los $200 o cuando pasan los 30 días, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues si no se han agotado los $200, se perderán, desaparecerán y tendremos que introducir los datos de tarjeta de crédito para que se convierta en una suscripción de Pay as you go. ¿Vale? Podemos, lo único que tenéis que hacer es poner un buscador en Bing o en cualquier buscador, poner suscripción gratuita de Azure y os dirá los pasos que tenéis que hacer para la suscripción gratuita de Azure. A destacar, sobre todo, dos cosas. La primera, que si ya habéis utilizado anteriormente con un usuario o contraseña una suscripción gratuita de Azure, no os va a dejar utilizar una segunda suscripción gratuita de Azure en la misma cuenta de Azure. Y lo segundo, que necesitáis un usuario y contraseña, es decir, un usuario Microsoft para ello. ¿Vale? Bueno, solo destacar eso, ya lo veréis cuando tengáis que trabajar con las suscripciones. Por otro lado, tenemos también lo que son los grupos de administración.
¿Qué son los grupos de administración? La estructura que nosotros gestionamos en Azure realmente va como en 4 niveles. En un primer nivel tenemos Azure y los grupos administrativos. En un segundo nivel tenemos las suscripciones. En tercer nivel tenemos los grupos de recursos y en cuarto nivel tenemos ya los recursos que nosotros hemos ido creando. Esa sería la forma adecuada de identificarlo. Entonces, los grupos de administración al final es lo que permite saber quiénes tenemos acceso, las políticas que tenemos acceso, las distintas características que tenemos comunes para distintas suscripciones. Entonces, en un directorio que nosotros tengamos, podemos crear hasta 10.000 grupos de administración. Así que no es ningún problema y, de hecho, no conozco a ningún cliente que le haya sido insuficientes los grupos de administración. Lo que pasa es que normalmente dejamos un único grupo de administración y al final empezamos a gestionar los distintos niveles de suscripción. Pero que sepáis que hay un nivel todavía superior a las suscripciones. Primer elemento, bueno, aparte de los costes, primer elemento aparte de las características que influyen en los costes, los factores que afectan a los costes. Primero, tipos de recursos. Está claro que si yo tengo una máquina virtual, no me va a costar lo mismo que una IP dedicada. La máquina virtual es mucho más cara que la IP dedicada, ¿vale? En segundo lugar, los servicios. Hay aplicaciones, hay servicios que contratamos directamente en Azure que a veces tienen un nivel de uso gratuito. Y a veces no tienen ese uso de nivel gratuito, sino que tienen distintos niveles. Entonces, dependiendo de operaciones centradas a habilidad, teniendo distintas características, pues nos cobran una opción u otra opción. Y aparte, según si contratamos directamente el servicio Web Direct, es decir, nosotros mismos, o lo contratamos con un descuento, lo contratamos a través de un partner que interactúa con Microsoft y que lleva nuestras cuentas, tendremos precios también diferentes a los servicios. Así que si queréis de 50 aplicaciones y en vez de gestionarlas directamente vosotros, las queréis gestionar con empresas como Nanfor o similares, pues tendréis unos descuentos un poco más altos. Y en tercer lugar, la localización, que ya lo hemos visto antes, que no cuesta lo mismo una máquina en el oeste de Europa que en el oeste de Estados Unidos. Zonas, ya lo hemos hablado, zona 1, zona 2, zona 3, es decir, América, Australia, Europa, etcétera. Este es el elemento principal, si haga caso de esta unidad, la calculadora de precios. La calculadora de precios es una herramienta gratuita que nos sirve, antes de que nosotros tengamos algo en Azure, ayudarnos a configurar los precios de Azure. Entonces, es tan sencillo como que en cualquier buscador pongamos calculadora de precios de Azure. Aquí nos sale la dirección, Azure Microsoft Precios Calculadora. Y aquí lo que nos identifica, creo que aquí he estado utilizando antes, nada, voy a quitar todo lo que yo he estado utilizando antes. Esto es la situación inicial de la calculadora. Nos indica cómo podemos ir analizando los precios de algo que queremos crear en Azure, presupuestos que podamos guardar, escenarios de ejemplo, etcétera. Los escenarios de ejemplo a veces son muy prácticos cuando no sabemos cómo empezar. O simplemente veis que aquí abajo no tengo nada, pues quiero empezar de cero. Quiero saber el precio de una máquina virtual. Máquina virtual. Aparentemente he pulsado y parece que no ha hecho nada salvo salir este mensaje. Pero si bajamos un poquito, vemos que sí ha hecho algo, que ha puesto aquí debajo nuestra calculadora en marcha. Fijaos, dice, quiero crear una máquina virtual. ¿Dónde la quiero crear? La quiero crear en el oeste de Reino Unido. Y la quiero crear con un sistema de tipo Linux. Y la quiero crear con un nivel estándar de uso. Aquí nos indica un montón de máquinas que puedo utilizar. Todas las letras, las Ds, las Es, las Fs, son porque unas están optimizadas para red, otras para almacenamiento, lo que queramos. Bueno, buscamos la que nos interesa. Nos interesa esta de 8 Virtual CPU y demás. Nos indica que utilizamos 0,376 €. A continuación, no utilizamos ninguna oferta de reservarla durante un año, de 3 años de reserva. Cuidado,
No todas las máquinas nos permiten utilizar estas opciones. Hay algunas que intentaremos pulsar aquí y nos dirán, no, esta máquina no damos esa posibilidad, ¿vale? Bueno, vamos a poner las opciones, las que vienen por defecto, porque la idea es utilizarlo. Discos, pues el disco el que viene por defecto. Discos rotatorios, tamaño del disco, los que vienen, demás. Fijaos que si ponemos un disco en vez de HDD, ponemos un SSD Premium, pues el precio sube bastante, ¿vale? Vamos a poner un HDD estándar. Ponemos distintas opciones, soporte, ahora veremos lo de soporte y listo. Ya tenemos el precio de lo que nos va a costar esta máquina al mes, aproximadamente. Además, como estoy en España, lo quiero en euros. Aproximadamente 232 euros. ¿Ok? Que quiero añadir que además voy a tener un espacio de almacenamiento donde voy a guardar un montón de opciones. Cuenta de almacenamiento. Fijaos, tengo la máquina y justo debajo cuenta de almacenamiento. ¿Dónde? Pues en este caso en el oeste de la India. Almacenamiento de tipo Data Lake Storage de generación 2, que son más caras. Pago por uso, tal. Me dice 64,25 euros. Pero unificado, todo es 295,76 euros. Lo puedo guardar en un Excel con todos los detalles o simplemente lo puedo guardar para utilizarlo en posteriores consultas. Como veis, esto nos da una intuición de lo que se van a gastar con nuestros recursos dentro de Azure, con lo cual es muy práctico. Además, como digo, esta herramienta es gratuita, con lo cual la podéis utilizar todo lo que queráis para aprender un poquito cómo se iría gastando dentro de Azure. Y aparte de la calculadora de precios, existe esta otra herramienta que nos ayuda muy bien cuando queramos pasar de un sistema on-premise a un sistema online, con lo cual esta nos permite comparar lo que estamos gastando on-premise a pasarlo a Azure, una herramienta bastante útil. Y una vez sepamos utilizar ese tipo de herramientas, tengamos creadas las máquinas y queramos optimizar, esta serie de pasos tan sencillos son muy prácticos para nosotros. ¿Cómo optimizamos los gastos? Sobre todo, imaginaos que os creáis una cuenta gratuita de las que hemos dicho que os dan $200, pues os interesa optimizar al máximo para que os dure todo el mes los $200. Pues primero, conociendo las herramientas de Azure, la herramienta de calculadora de costes y demás. En segundo, a monitorizar, a ver realmente cómo se está gastando. El monitorizador nos está diciendo lo que se va gastando más y lo que se va gastando menos. A continuación, poner límites. Podemos poner un límite diciendo que solo queremos gastar hasta $100 y cuando gastemos los $100 a revisarlo todo, por ejemplo. Luego, opciones adicionales para que nos hagan rebajas, ya sea por contratos, ya sea por hacer reservas durante más tiempo y en vez de decir que voy a gastar mes a mes, voy a decir reservada durante un año. Ahí los precios se reducen. A jugar con las ubicaciones. Trabajo en Estados Unidos y la he puesto la máquina virtual en Estados Unidos. A lo mejor aún así me resulta más cómoda si cambio la ubicación a la máquina y la pongo en la India. Habría que verlo, hay que comparar, ¿vale? Aquí no hay un listado que diga cuáles son más baratas y cuáles son más caras. Cada data center tiene sus propios precios, aunque sean similares. Uy, perdón, que se me ha ido. Actualizar a las últimas versiones de usuario y suscripciones. Con eso evitamos nuevas actualizaciones en las aplicaciones, nuevos intervalos de interacción de datos de entradas y salidas. Sabéis que en Azure se cobra mucho por datos de entradas y salidas, ¿vale? Y al final etiquetar para poder identificar todo lo que nosotros vayamos gastando. Esto sería una herramienta o digamos, un ciclo que tenemos que continuar continuamente, o sea, un proceso que tenemos que realizar de forma cíclica para hacer esos actos, así que tenerlo siempre en la cabeza. Cost Management. Y por último, yo creo que vamos a terminar con esto, opciones de soporte. Es muy importante saber que cuando nosotros tenemos Elementor en Azure, tenemos también un soporte técnico. Por defecto tenemos el básico. Todas las cuentas de Azure tienen un soporte básico, pero este soporte tenemos que nivelar las solicitudes de soporte en un determinado nivel de prioridad, muy urgente, poco urgente, etcétera, y responderá Microsoft cuando realmente les corresponda el soporte. Cuando no, dirá, pues vete a TouchNet y mira la solución al respecto.
Si queremos realmente un soporte dedicado, hay que contratar una de estas tres opciones de soporte: de desarrollo, estándar o directo para profesionales. Entonces, las dos habituales son la de desarrollo y la de estándar, donde o en horas laborables o en 24/7 tenemos soporte de Microsoft, tanto por teléfono como por correo, o las de desarrollo solo horas laborables y solo por correo. ¿Vale? Es bastante la diferencia que hay entre estas dos. Sin embargo, el precio, pues no es un precio mucho más alto una que la otra. Fijaos, yo antes en la herramienta de gastos no he querido tocarlo, pero al final de todos los gastos que hayamos analizado estaba el soporte. Soporte, el incluido. Desarrollador, 24,46 euros. Estándar, 84,33. Esa es la diferencia. Del desarrollador de 24 a el estándar a 84. ¿Veis? Sin embargo, luego está el soporte avanzado, que este es el soporte profesional. Imaginaos que estáis en una empresa, estáis desplegando un montón de herramientas. Muchas veces os interesará esto, tener un soporte en las empresas grandes, en las pequeñas digo que aunque os interese no tendréis la solvencia para hacerlo, un soporte 24/7 con ingenieros vía email, vía correo y que os ayuden realmente en todos los pasos que necesitéis. Pero este soporte es mucho más caro. Fijaos, vamos a escoger este soporte. De 84 euros hemos pasado a 843 euros adicionales. O sea, de un presupuesto que podía ser 295 euros, podríamos por culpa del soporte pasar a un presupuesto de 1.139,06 euros. Tener en cuenta además que estos presupuestos son mensuales. Multiplicad y puede dispararse los gastos que nosotros tengamos en Azure. Y por aquí, bueno, los sitios donde podemos contactar con Microsoft, los centros de ayudas. Y con esto sí que es cierto que termino del todo. Microsoft ofrece acuerdos de nivel de servicios a todos los recursos. Eso está claro. Y el acuerdo de nivel de servicios para un recurso puede ser 99,9 y un segundo recurso 99,95. ¿Cómo calcula el acuerdo final que nos da a los clientes? Pues muy fácil, así, multiplicándolo. Es decir, inicialmente yo tengo un recurso 99,9, en otro tengo 99,95, en otro tengo 99,99. Como veis, los tiempos que estamos a un año con posibilidad de estar sin acceso son muy diferentes. 99,99, Microsoft se compromete a que menos de una hora es lo que puedes estar sin acceso durante un año, mientras que aquí prácticamente 9 horas puedes estar sin acceso a un servicio o a un recurso. Entonces, tenemos que intentar lograr este 99,99 de SLA. Y ese SLA se calcula de esta forma, cogiendo los decimales que nosotros tenemos. Tenemos una base de datos, tenemos una aplicación web. La base de datos hemos logrado un 99,99 en la aplicación web, pues al final es multiplicar los decimales para sacar un 99,94% de acuerdo de nivel de servicio. Y eso es lo que está comprometido Microsoft con nosotros para los recursos que vayamos utilizando. ¿Ok? Bueno. Y con esto un poco terminamos. Hay también opciones en preview que podemos revisar en Azure, podemos utilizarlas, hay algunas características adicionales. Pero yo creo que para un primer día de acercamiento a Azure, yo creo que está bastante bien, ¿vale? Lo que sí que os recuerdo a los que os vayáis, que tengo aquí puesta la URL del cuestionario de calidad. No os vayáis sin rellenar el cuestionario de calidad, por favor. Tenéis aquí la URL, solo tenéis que pulsar sobre él o guardároslo si no tenéis ahora tiempo de hacerlo un poquito después, o a unas malas malísimas guardároslo y hacerlo el lunes, ¿vale? Os lo agradecería muchísimo. No sé si hay alguna pregunta que quiera responder así rápidamente o que queráis que os responda rápidamente. Que sé que algunos estáis deseando ir a por el niño al colegio, comer, esas cosas que hacemos algunos humanos. Muy bien. Vale, por lo menos no he apurado hasta las 3, que era la hora que teníamos establecido. Para las certificaciones, supongo que tendréis un interlocutor
que os indicará cuándo podéis certificaros y demás. No os lo voy a decir nosotros inmediatamente porque es cierto que nosotros certificamos una vez al mes, pero no tenemos un centro examinador demasiado grande y que a lo mejor os interesa hacerlo en distintos sitios de España. Entonces, lo hablaremos un poco más adelante, pero sí que es cierto que estaría bien que revisarais el manual oficial, revisaréis un poquito esto y a partir de ahí así pensaréis en presentaros a la certificación a ver qué tal se os da vuestro primer examen de prueba con Microsoft, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros por asistir y por la paciencia, que sé que han sido muchas horas. Espero que no haya sido aburrido, que no hayáis oído muchos estornudos. Gracias. El vídeo se quedará grabando a partir de, o sea, está grabándose, pero bueno, lo detendré hoy, lo subiremos a lo largo de hoy. Yo creo que hasta el lunes no estará disponible, ¿vale? Pero el lunes ya creo que lo pondrá mi departamento de soporte disponible. Bueno, pues un saludo a todos.